Muy buen día, hoy vamos a hablar acerca de accidente ofídico. Quien les habla, Diego Prado, residente de pediatría de la Universidad ICESI primer año. El contenido de esta presentación se clasifica en definición, epidemiología, generalidades. Vamos a hablar acerca de la fisiopatología, acerca de los accidentes ofídicos según la familia, las manifestaciones clínicas, las medidas prehospitalarias, hospitalarias, qué es el suero antiofídico y cómo se utiliza, cómo hacer una remisión y las conclusiones o mensajes para llevar a casa. ¿Qué es un accidente ofídico? Es la lesión presentada por la mordedura de una serpiente, la cual puede generar un envenenamiento, lo que se denomina ofidiotoxicosis. Es una emergencia médica, debe manejarse como tal, debe manejarse de manera intrahospitalaria em, y idealmente con suero antiofídico. El suero antiofídico se debe colocar de manera intrahospitalaria bajo supervisión médica. A nivel mundial hay cerca de 5.4 millones de mordeduras al año y cerca de 1.8 a 2.7 millones de casos son clasificados como realmente envenenamientos. Más de 125.000 son el número de muertes que se presentan en el año y entre 2 a 3 veces ese número son las complicaciones y las amputaciones asociadas a las mordeduras de la serpiente. África, Asia y Latinoamérica son las regiones más afectadas a nivel mundial. Dentro de la región de las Américas es una de las más afectadas. En el 2024 se estimaron 57.000 casos de mordeduras, 0.6% de muertes, y siendo Brasil, México y Colombia los tres países que encabezan la lista. En Colombia, en el año 2023 se notificaron 6.231 casos y 6 muertes. En el primer semestre del 2024 se registraron 2.612 casos. Sin embargo, se prevé un subregistro, dado que hay estudios a nivel nacional que muestran que, dependiendo de la región, hay un subregistro entre el 5 al 37% de los casos a nivel nacional. Esto porque no se notifican los casos. Esta gráfica nos muestra la tendencia y el comportamiento de la incidencia del accidente ofídico y la mortalidad en el transcurso de los años, entre el 2007 al 2024. Podemos ver la línea roja, nos muestra la incidencia que tiene una tendencia hacia el aumento a través de los años, lo cual es una muestra de la concientización y el aumento en la notificación de los casos a nivel nacional. La línea negra nos muestra la mortalidad, que muestra una tendencia hacia el descenso. Eso también es gracias a las acciones que se han realizado a nivel nacional para disminuir la mortalidad en el territorio. Tenemos esta imagen que nos muestra la incidencia a nivel nacional y las regiones más afectadas, siendo Colombia un país donde casi en su totalidad hay gran incidencia. Sin embargo, en ciudades como Cali, en la que estamos ubicados, la incidencia es baja. Se presenta más en hombres que en mujeres a nivel nacional y las edades donde mayor se presentan es por encima de los 15 años hasta los 60 años. Esto corresponde a que son las edades en las que hay una actividad laboral mayor, principalmente en el campo y en las zonas agropecuarias. La gran cantidad de porcentaje es principalmente en hombres, un 73%, 80% corresponden al régimen subsidiado, 77% vienen de áreas rurales, un 10% corresponden a la población indígena y un 62% se presentan en miembros inferiores. El 45% se presentan durante actividades de agricultura y el 19% mediante oficios domésticos, siendo la familia de serpientes mayormente involucrada los viperios o las víboras. En esta tabla de frecuencias podemos ver el porcentaje de uso del antiveneno por entidad territorial. Vemos que en Bichada, Putumayo, Casanare, Boyacá y Vaupés, por ejemplo, son regiones o zonas donde la incidencia es alta en el accidente ofídico, hay una mayor sensibilidad frente a qué hacer en estos casos, por lo tanto, en ellos vemos que el porcentaje de uso de antiveneno es por encima del 90%, tanto en mordeduras leves, moderadas como severas. Sin embargo, en ciudades como Cali, por ejemplo, donde la incidencia es baja, no hay una alta sensibilidad frente a qué hacer, hay miedo frente al uso de suero antiofídico, probablemente hay desconocimiento frente a si hay o no el suero antiofídico en la institución o en las instituciones donde estamos. Por lo tanto,
se utiliza menos del 50% en mordeduras leves y moderadas y se utilizan el 100% en mordeduras graves. Esto es una mala práctica porque, como vamos a ver más adelante, en mordeduras por víboras o por corales se debe utilizar suero antiofídico, así los signos y síntomas sean leves. ¿Listo? Las serpientes pertenecen al orden Squamata, al suborden Serpentes, a la clase Reptilia. En Colombia se encuentran ubicados entre los 0 a 3.500 metros por encima del nivel del mar. Sin embargo, en la gran mayoría de accidentes se presentan por debajo de los 2.000. En el mundo hay cerca de 3.500 especies, más de 400 géneros, más de 20 familias, y en Colombia hay más de 300 especies. De estas, solo el 18% son venenosas. Hay cuatro familias de importancia en vigilancia en salud pública en Colombia. Entre ellas tenemos las Viperidae o las víboras y las Elapidae o las corales, que son familias de serpientes que tienen riesgo en el ser humano principalmente por su veneno. Las Colubridae no son peligrosas, son las llamadas culebras, y las Boidae no son venenosas, pero representan un peligro en algún momento por su gran envergadura y porque pueden ocasionar asfixia. Esas son las boas. Entonces, las Viperidae, que son las víboras, representan cerca del 90 al 95% de los casos. De ellas, las Botrops son las más comunes. Tenemos también las Portidium, las Botriopsis, Botriechis, las Crotalus, que son las cascabel, las Lachesis, que son las verrugosas. La Elapidae representa menos del 1% de los casos. La gran mayoría son por micrurus o corales. Otro porcentaje son las hidrofis o las del Océano Pacífico. Sin embargo, estas representan una incidencia muy baja. Como podemos ver, las Botrep son las más frecuentes a nivel del territorio nacional en cuanto a mordeduras o accidente ofídico. Para hablar acerca de la fisiopatología, tenemos que tener presente la anatomía de la mordedura de la serpiente. Ellas tienen un músculo compresor de la glándula eyectora de veneno, un conducto primario, un conducto secundario y unos colmillos. Sin embargo, esta anatomía va a variar dependiendo del género o de la familia de serpientes a la que estemos enfrentados. Dentro de ellas tenemos las anglifas, que no tienen colmillos eyectores de veneno, por lo tanto no representan un peligro para el ser humano. Tenemos las obstoglifas, que tienen un colmillo posterior pequeño que no eyecta veneno suficiente como para representar un peligro para el ser humano, por lo tanto no son peligrosas. Las proteroglifas tienen un colmillo anterior pequeño, eyectan veneno, estas son peligrosas, son las corales. Y las solenoglifas tienen un colmillo grande a nivel anterior que varía entre 3 a 5 centímetros, eyectan una gran cantidad de veneno y sí representan un peligro. Esas son las víboras. En esta imagen podemos ver un ejemplo claro de una víbora con sus grandes colmillos y su gran capacidad de eyectar un volumen grande de veneno. Tenemos que tener presente que el veneno por las serpientes tiene diferentes sustancias o componentes. Entre ellos tenemos componentes proteicos que representan cerca del 50 al 60%. El resto son glucosa, manosa, galactosa, acetilcolina, ácidos grasos, agua, detritos celulares, hialuronidasa, riboflavinas. Las sustancias que más representan riesgo y toxicidad en el ser humano son las proteicas o las familias proteicas, que son las fosfolipasas A2, que generan necrosis, generan daño endotelial, generan alteración plaquetaria, pueden generar alteración en la placa neuromuscular o bloqueo neuromuscular. Las hemorraginas, que presentan daño a nivel del endotelio vascular, ocasionando sangrados a cualquier nivel del sistema o del organismo. Las neurotoxinas, que ocasionan bloqueo neuromuscular tipo miastenia gravis o tipo curare. Las miotoxinas, que ocasionan daño a nivel del músculo esquelético, ocasionando miositis, rhabdomiolisis, y ocasionando también alteración en el músculo cardíaco. Las aminas biogénicas, que ocasionan o son proinflamatorias a nivel sistémico, y las nefrotoxinas, que ocasionan daño a nivel renal. Como vemos en esta gráfica, aquí podemos ver el daño que producen cada una de los sitios a nivel local. Hay hemorragia, inflamación, flictenas, principalmente en el envenenamiento por víboras, como lo vamos a ver a continuación. El accidente bootrópico
o por víboras representa el 90 al 95% de los accidentes, es el más frecuente a nivel nacional y dentro de ellas tenemos las Botrops asper, que son la talla X, la Botrops puntatus, cuatro narices, la Portidium o la Patoco, tenemos la Botriopsis o la radiseca y tenemos la Botriechis o víbora de las pestañas. Las manifestaciones locales de este envenenamiento son precoces y progresivas, generan edema, flictenas, hemorragias locales, necrosis, linfadenopatías regionales y pueden ocasionar secuelas graves como amputaciones o cicatrices severas a nivel local. Dentro de las manifestaciones sistémicas pueden ocasionar sangrado gingival, digestivo de cualquier parte del organismo o pueden ocasionar choque hipovolémico, hipotensión arterial secundaria, pacientes que pueden llegar inestables al servicio de urgencias, pueden tener síntomas neurológicos por hemorragias intracraneanas, pueden tener falla renal aguda y en mujeres embarazadas pueden ocasionar abortos. Es necrosante por las neotoxinas, puede ocasionar eh, pues, procoagulación en un principio, sin embargo, se consumen esas enzimas procoagulantes rápidamente, por lo que posterior a la procoagulación hay un estado de anticoagulación y posteriormente también puede haber alteración hemorrágica por daño endotelial. Entonces, hay predisposición a sangrados, shock hipovolémico y alteración del estado o compromiso del estado hemodinámico de nuestro paciente. Podemos supervisarlo con exámenes como pruebas de coagulación, tiempo de coagulación, concentración de fibrinógeno, hemoglobina, hematocrito, recuento de plaquetas, función renal, función muscular. Se debe clasificar, esta clasificación según la severidad es importante desde el punto de vista terapéutico, dado que si es leve, moderado o severo, se maneja con diferentes dosis de el suero antiofídico. Em, Esta clasificación se hace a través de dos aspectos, un aspecto clínico y un aspecto paraclínico. Entonces, si estamos frente a una persona que ha sufrido una mordedura y tiene síntomas locales como edema, dolor, eritema leve, pero tiene buen estado general, es un paciente que no tiene inestabilidad hemodinámica ni sangrados activos y los paraclínicos están normales, hablamos de un paciente que está en un estadio leve, ¿sí? Si estamos frente a un paciente que tiene alteraciones locales, pero también tiene sangrados, tiene alteraciones sistémicas, pero está estable hemodinámicamente, hablamos de un paciente moderado y puede tener paraclínicos alterados. En un estadio grave es un paciente que ya tiene una alteración sistemática grave, un sangrado activo, hipotenso, choque hipovolémico, las pruebas de coagulación están significativamente alteradas. Otra de las víboras son el accidente lachésico, que puede generar dolor y edema local, flictenas, manifestaciones hemorrágicas locales también y sistémicas y a nivel neurotóxico también. Y ellas se clasifican todas como graves, entonces se manejan como un accidente hipotrópico grave, ¿sí? Es decir, que las dosis del suero antiofídico que se utilizan en este caso se utilizan como si fuera un accidente hipotrópico, pero severo, siempre. Así tenga signos leves. El accidente crutálico o por cascabel representa menos del 1% de los casos, genera pocos síntomas locales, a diferencia de las botrops y de las lachesis, no genera síntomas locales significativos, pero sí puede ocasionar alteración neurológica severa, bloqueo neuromuscular tipo curare, tipo miastenia gravis y puede ocasionar falla respiratoria. También puede ocasionar sangrados sistémicos y rhabdomiolisis. Bien, las dosis del veneno por esta serpiente son diferentes a las de la Botrops y a las de la Chesis. Son diferentes. Se utilizan mayor dosis. Ahorita, cuando hablemos de tratamiento, vamos a ver estas diferencias. El accidente lapídico micrúrico, que es principalmente por las corales, es poco frecuente. Las corales son serpientes que no son agresivas, se ubican o viven enterradas y principalmente huyen cuando ven al ser humano, entonces no son frecuentes, pero pueden ocasionar alteraciones locales que son leves como dolor, eritema, parestesias
pero en las primeras 24 horas puede desarrollarse un bloqueo neuromuscular tipo miastenia gravis, tipo curare, y puede ocasionar una parálisis flácida que puede progresar, puede generar salivación excesiva, parestesia locales, diplopía, dificultad de la deglución, oftalmoplegia, dificultad respiratoria, fasciculaciones, tosis palpebral y falla respiratoria. Se clasifica también en leve, moderado y severo, pero aquí los paraclínicos no nos van a dar gran información, dado que no afecta tanto la parte hemodinámica, sino que es principalmente la parte neurológica o neuromuscular, la placa neuromuscular, ¿sí? Bloquea los receptores de acetilcolina. Entonces, en estos casos, se evalúa según las manifestaciones clínicas. Si estamos frente a un paciente que tiene signos leves, locales, como parestesia, dolor, eritema, náusea, vómito, es un estadio leve. Si tenemos un paciente que tiene estos síntomas asociados a alteración sistémica leve, como tosis palpebral, cansancio muscular, astenia, náusea, vómito, un paciente en estadio moderado y un paciente que tiene facies clásicas de miastenia, disfonía, afonía, cialorrea, boca entreabierta, hiporreflexia, dificultad respiratoria, es un paciente que se clasifica como severo. ¿Listo? Las culebras no representan un peligro, que son las colúbridas. Pueden generar alteraciones locales como adenopatía, dolor, parestesias, edema. Puede ocasionar hemorragias locales, pero 4 o 7 días después resuelven solitas sin requerir administración de antiveneno. ¿Qué hacer si estamos de manera prehospitalaria? Se debe manejar la lesión o la extremidad afectada como si se tratara de una fractura o de un esguince. Se debe inmovilizar la extremidad en posición neutra. Se debe ir al primer centro de salud más cercano, idealmente que tengan el antídoto. No se deben realizar incisiones en el sitio de la mordedura. No se deben hacer torniquetes. El torniquete no prevé la extensión del veneno, pero sí puede ocasionar necrosis y amputaciones, no succionar la herida, no poner emplastos, no colocar hielo, no aplicar nada en la herida, no usar curanderos ni empíricos. Esto suena obvio, sin embargo, en regiones nuestras nacionales, este tipo de cosas suceden, como vamos a ver, solo el 8% de las veces se inmoviliza la extremidad como debe ser. En el 27% de los casos se hace torniquetes y esto ocasiona amputaciones. En el 3% de los casos se hacen sangrías, punciones, incisiones, ¿sí? Pócimas en el 8%, emplastos en el 7%, rezos, succión oral en el 2%. Se debe conservar la calma. Alejarse de la serpiente, obviamente. Solicitar ayuda. Lavar la herida con agua jabón. De ser posible, tomarle foto o capturarla. Mm, pues si se puede, pues no matarla, ¿no? Recordemos que somos nosotros los que en la gran mayoría de veces estamos invadiendo su territorio. En estas imágenes podemos ver cómo se debe manejar la lesión. Se debe vendar, se debe inmovilizar de manera neutra antes de la remisión. Se debe especificar la hora y la fecha del accidente. ¿Qué se hizo de manera prehospitalaria específicamente y detalladamente? ¿Cuál fue la hora y fecha de la atención? Si se aplicó antiveneno, ¿cuál fue? ¿De qué marca y en qué cantidad? ¿Qué otros medicamentos se usaron? Si se usaron antibióticos, analgésicos, toxoide tetánico o qué se utilizó. ¿Bien? ¿Y qué hacemos cuando llega al hospital? Cuando llega de manera intrahospitalaria, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como cualquier paciente que llega al servicio de urgencias, debemos desarrollar una impresión general rápida de nuestro paciente con el triángulo de aproximación pediátrica. Evaluar la apariencia, respiración, circulación. Esta estrategia se utiliza solo con la visualización y la escucha. Debemos ver al paciente para para clasificarlo y saber en qué servicio o en qué herramientas necesita para optimizar su manejo y optimizar su soporte. Posteriormente vamos a hacer una evaluación primaria donde vamos a ver la vía aérea, la respiración, la circulación, la parte neurológica y la exposición. Importante aquí detenerse cuando estamos frente a un accidente por coral en la vía aérea y en la respiración. ¿Sí?
en este orden de ideas, en la vía aérea, en estos pacientes, como es un bloqueo, un bloqueo colinérgico, entonces podemos tener aumento de salivación, bloqueo de los músculos de la deglución y también de la fonación y de la respiración. Por lo tanto, tenemos que evaluar si requiere despejar vía aérea, si la vía aérea está permeable, si está sostenible, si no está sostenible, si requiere o no instrumentación para mantenerla permeable y sostenible. Evaluar la circulación principalmente en el envenenamiento por víboras. En estos casos donde vemos que el compromiso hemodinámico es tan severo, donde pueden haber hemorragias, donde podemos estar frente a un choque hipovolémico, donde el paciente probablemente vaya a requerir manejo de hemoderivados o de líquidos o reanimación hídrica. Debemos exponer al paciente, mirar la herida, cómo viene, en qué características está, si es una herida contaminada, no contaminada, si requiere o no manejo antibiótico o manejos locales, manejar el control o controlar la hemorragia local, ¿sí? El suero antiofídico. ¿Qué es el suero antiofídico? Bueno, el suero antiofídico proviene principalmente de animales a los cuales se les expone al veneno. Entonces, ya sea equinos o bovinos, se puede exponer al animal frente al veneno específico de la serpiente, de la cual queremos tener el suero antiofídico. Entonces, se les expone a volúmenes bajos, pero en frecuencia crónica al animal al veneno, ¿sí? Y posteriormente se extrae el plasma, se ultrafiltra y se aíslan los anticuerpos que el organismo del animal produjo frente a las toxinas del veneno. Y ese es el suero antiofídico en grandes rasgos, sin entrar en mucho detalle para poder entender. Entonces, el suero antiofídico en general son anticuerpos. Se clasifican en polivalentes que podemos utilizarlas principalmente frente a víboras como las Botrops, Crotalus, la Chesis. Sin embargo, se puede utilizar en caso de que no haya suero antiofídico específico contra corales, se puede utilizar contra corales. Están las monovalentes, son las antibotrópicas, anticrotálicas, antilachésicas y anticorales, que son específicas para cada una de estas serpientes. En Colombia nosotros tenemos la polivalente que se utiliza para las víboras que vienen en viales o en ampollas de 10 cc. Se aplican dependiendo de la severidad. Si tenemos un accidente botrópico que se clasifica como leve, se utilizan 2 ampollas, moderado 4 ampollas y severo 6 ampollas, siempre de manera endovenosa. Esto es independientemente si se trata de un niño o un adulto. Siempre los viales son los mismos, o el número de viales son los mismos. Cuando tenemos un accidente crotálico, recuerden que las cascabel, como lo habíamos dicho previamente, el, el suero se utiliza con mayor número, entonces si es leve son 6 viales, moderado 8 y severo pues como está ahí en la imagen. Y si estamos frente a un accidente lachésico, se utiliza como igual que el botrópico, pero severo, siempre, así sea leve, o tenga signos y síntomas leves, se utiliza como severo. El otro suero que tenemos aquí en Colombia es el anticoral, donde su presentación comercial también es de 10 cc em, y se clasifica según su severidad. En leve se utilizan 5 viales y moderada y severa 10 viales. También se puede clasificar según la región en donde estuvo el accidente. Entonces, si es región andina, Caribe y Pacífica, 5 viales, Orinoquia y Amazonía, 10 viales. Esto es principalmente porque se ha evidenciado que según la región también varía la agresividad y la cantidad de veneno que puede inyectar la serpiente. Em, los viales no cambian si es niño o adulto, pero sí cambia la dilución. Si estamos frente a un adulto, utilizamos los viales o las ampollas que vamos a utilizar, las diluimos en 250 cc de solución salina o de Hartmann. Si estamos frente a un niño, se utilizan 100 cc de salina o de Hartmann. La dosis o la manera en cómo aplicarlo, más bien, en ninguna guía hablan de infusiones, principalmente porque en las zonas aledañas no vamos a tener bombas de infusión, entonces utilizan goteos a la antigua, ¿sí? Entonces contamos las gotas por minuto. Entonces, se hace una prueba de 15 minutos donde durante esos 15 minutos se pasan
10 gotas por minuto y se evalúan las reacciones que pueda ocasionar el suero antiofídico en la persona. Si las reacciones son leves o moderadas, se continúa la colocación de la dilución hasta pasar en 30 minutos o una hora, ¿sí? Pueden haber reacciones que varían o se pueden clasificar en anafilaxia, que son las severas, donde hay compromiso de dos o más sistemas. En estos no hay un consenso sobre qué hacer o cómo se debe manejar, sin embargo, se considera manejar la anafilaxia con pues, adrenalina y parar el suero antiofídico o el goteo de suero antiofídico. Una vez se maneja la anafilaxia, se puede evaluar la posibilidad de reiniciar el suero antiofídico de una manera más lenta y prolongada en el tiempo, pero sí o sí, idealmente reiniciarla porque es lo único que le puede salvar la vida al paciente, ¿sí? Sin embargo, no hay un consenso al respecto. En la otra clasificación son las reacciones leves y moderadas, que son principalmente alérgicas o alergias. Entonces, urticaria, eritema, rash, dolor local, alteraciones gastrointestinales, mareo, en fin, estas alteraciones se pueden manejar de manera sintomática con antihistamínicos o incluso con esteroides. em, y no contraindican la colocación de todo el suero antiofídico. Supera los beneficios por encima de los riesgos. O sea, hay que colocar el suero antiofídico completo. Lo que sí se puede hacer es prolongar el tiempo en el goteo hasta 2 horas o 3 horas incluso. Se debe manejar el dolor, principalmente evitar los AINES, se puede utilizar acetaminofén o opioides. Toxoide tetánico debe utilizarse siempre y cuando los tiempos de coagulación y las pruebas de coagulación estén normalizadas. Se debe manejar la herida de manera correcta. Probablemente requeriramos en el envenenamiento por víboras, requeriramos manejo con terapia enterostomal o cirugía plástica o incluso ortopedia. Antibióticos no se recomiendan de rutina a no ser que hayan signos claros de sobreinfección, de contaminación o dependiendo del contexto de nuestro paciente, si el paciente es inmunosuprimido, si tiene predisposición a infecciones, pues idealmente colocar antibióticos. ¿Qué debemos cubrir? Eh, en realidad es flora mixta, anaerobios, gram positivos, gram negativos. Se debe revalorar cada hora durante las primeras 6 horas, luego cada 6 horas por 48 horas. Se deben hacer controles de tiempos de coagulación, plaquetas, función renal a las 12, 24, 48 y 72 horas después de iniciar el tratamiento. Las plaquetas y los niveles de CPK o creatinina quinasa deben normalizarse hasta el quinto día y se debe desaparecer el sangrado en las primeras 12 horas. Si en 12 horas no ha parado el sangrado o si en 24 horas no se han normalizado las pruebas de coagulación, se puede considerar colocar una dosis adicional de, del suero antiofídico para llevar a casa. Entonces, Colombia es un país tropical con diversidad de pisos térmicos y condiciones ecológicas donde pueden haber serpientes venenosas y una alta incidencia de accidente ofídico. Vivir en zonas rurales, tener actividades agropecuarias, de agricultura, aumenta el riesgo de sufrir agresiones. Por lo tanto, idealmente se deben hacer campañas de prevención en zonas rurales para evitar los accidentes, como uso de calzado adecuado, ropa adecuada, caminar por los senderos adecuados y tener las precauciones adecuadas frente a el envenenamiento o el accidente físico. Es más, el accidente por víboras es el más frecuente en todo el territorio nacional, por eso tenemos que estar sensibilizados y saber qué hacer en caso de que nos topemos con este. Y sea accidente por víboras o sea accidente por coral, sí o sí debe manejarse con suero antiofídico, por muy leves que sean los síntomas. Siempre debe utilizarse. Bien, esto tenemos que sensibilizarnos más, principalmente en zonas donde la incidencia es baja, como Cali, por ejemplo, donde vimos que se utilizan y le tenemos miedo a utilizar el suero antiofídico en menos en cuando los signos y síntomas son leves o son moderados. ¿Bien? Y por último,
quería invitarles a realizar el curso básico de serpientes de importancia médica, venenos y manejo prehospitalario del accidente ofídico que lo brinda el Instituto Nacional de Salud de manera gratuita. Aquí está el QR para quienes quieran participar y dan un certificado eh, pues, al finalizar el curso. ¿Sí? Y muchísimas gracias, espero haya sido de gran utilidad para su práctica médica.